continuamos con más del contenido de Despierta RD en este viernes 29 de noviembre. En estos momentos se encuentra con nosotros el licenciado César Amadeo Peralta. Él es experto en Derecho Penal y Derecho Económico. Bienvenido a Despierta RD. Muchas gracias. Gracias. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Un saludo a todo el país, a todo el que se levanta de sus camas. Feliz Navidad también. Próspero Año Nuevo. Sí, gracias. Doctor, a usted lo hemos visto durante todos estos años de ejercicio trabajando con el asunto del derecho económico y sobre todo trabajando expedientes relacionados con litigios relacionados con entidades bancarias. ¿Es que en el país hay tanto desorden así que se puede violentar las leyes y darle larga al asunto y que la gente se canse? ¿Cómo está eso aquí en el país? El ejercicio al que yo básicamente me dedico es derecho penal económico. Tiene mucho que ver con fraudes bancarios, con fraudes financieros, con estafas, abuso de confianza, falsificaciones y lavado de activos. De ahí que República Dominicana, sobre todo los dominicanos, aún son muy permeables para las estafas. Aquí inventan cualquier tipo de modalidad o una persona se atribuye un don e inmediatamente muchas personas creen en ella y le entregan inclusive sus ahorros hasta de su vida y de su familia. Ahí nosotros hemos tenido casos muy significativos como el de varias quiebras financieras, donde personas han ido a financieras ilegales totalmente y han depositado 10 millones, 5 millones, y hay cantidades que te pueden asombrar. Yo represento personas, por ejemplo, que en el Banco Peravia tenían, que no era una entidad ilegal, pero allí funcionaba una serie de fraudes y de delitos sorprendentes. Pero te voy a hablar específicamente también de financieras ilegales, casos Morales Comercial en Puerto Plata. Yo represento una persona que tenía 37 millones de pesos ahorrados en esa financiera. Como hay personas con 10 millones, 15 millones, y los que menos tienen 2 millones de pesos. Pero ¿y cuál es la mentalidad del dominicano? Porque eso es a diario. Por ejemplo, doctor, y perdone que interrumpa su exposición, en estos días una persona fue con un supuesto lingote de oro a engañar a otro y retiraron y mire, ese oro, eso cuesta 5 millones de pesos, pero dame 90, no, dame, y al fin y al cabo siempre se van con la suya. Ciertamente cuando te mencioné la idiosincrasia del dominicano, que a veces entiende que se sacó la lotería de un momento al otro, ahí surgen todas esas estafas. Tú tienes, por ejemplo, un caso aquí como muy significativo, que a muchas personas posiblemente le dio vergüenza y por eso no se judicializó, el caso Telefree. Ay, sí. Telefree se volvió viral. Sí. Y conozco personas que vendieron su vehículo, otros cogieron préstamos y lo metieron en Telefree. Hay otra cosa, Olga Nogol, entre diversas modalidades, donde aquí han venido extranjeros ya con una maestría delictiva y le han lavado el cerebro a los dominicanos. Por ejemplo, cuando nosotros mencionamos ese tipo de estafas, hay una señora que se atribuía ser una funcionaria en educación, ella ahora mismo se encuentra en Najayo, y que ella conseguía unas facilidades con unos vehículos al que la necesitara. El requisito era depositarle un dinero y ellos te conseguían un vehículo. Y la gente entró en eso, o sea, la gente sintió que se sacó el premio. Y para los viajes también, ¿eh? Sí. Eso es también uno a uno. Esa señora también hacía viajes. Sí. Y yo represento, por ejemplo, 9 clientes que cada uno fueron estafados con 300,000 y 500,000 pesos, así de manera alegre. Se la entregaron para que ella le consiga un carro con una facilidad en educación y todo eso era un fraude. De igual modo, por ejemplo, cuando te menciono también los fraudes financieros, tú tenías aquí la financiera Belgal, que eso funcionaba en Gascue, en la Luisa Osema Pellerano, y tenía 12 sucursales en la capital.
Esa financiera logró defraudar personas por 500 millones de pesos. Uy. Y cuando los directivos desaparecieron, es que las personas abrieron los ojos y se dieron cuenta que habían depositado en una financiera al margen total de la ley, Sí. donde ni siquiera la superintendencia de bancos había podido actuar, no hicieron el trabajo a tiempo y las navidades de esos ahorrantes son muy diferentes. Uno de los avances en materia legislativa del 2017 quizás fue la promulgación de la ley 155-17 sobre el lavado de activos. ¿Realmente esta ley viene a subsanar problemas serios en el sistema dominicano? Yo te puedo decir como abogado que es una ley muy fuerte, es una ley inclusive que no sé cómo podrán implementarla en República Dominicana, en economías tan débiles como este país, y donde aquí es siempre sabido que la economía informal juega un rol bastante importante. La ley de lavado de activos tiene mucho que ver con la fiscalización y la transparencia del dinero, y por muchas razones aquí se maneja dinero que no necesariamente es transparentado. Sí. Yo les recomiendo a todo el que se despierta en este momento y que nos está escuchando, que compre la ley, puede bajarla hasta de internet, Sí. pero que la lea. Cualquiera puede caer preso estando acostado en su cama, cometiendo una omisión ante la ley 155 sobre lavado de activos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Un ejemplo. Esa ley es tan amplia que, por ejemplo, todo aquel que participe, que asesore, que asista, que facilite, que posea, que detenga, que oculte un bien que se sepa que proviene del lavado de activos puede ser sometido a la justicia por violación a esa ley. Entonces, la ley de lavado de activos no solamente contempla penas de 20 años de prisión, sino que contiene un artículo que dice que el intento de violación a la ley de lavado de activos se considerará como el crimen mismo. Okay. O sea que por bien que a una persona le vaya, le pueden caber 10 años de prisión y una sanción mínima de 200 salarios de multa, salarios mínimos que se pagan en el sector público. Eso es para las personas físicas, pero las empresas, ¿qué responsabilidad tendrían? ¿Cuáles serían las sanciones? Los directivos de las empresas, sobre todo el consejo directivo de las empresas, también pueden ser pasibles de ser sometidos por lavado de activos. Y de ahí, cuando yo exhorto a cualquier comerciante, empresario, cualquier persona que maneje recursos, a que la lea, que por lo menos tenga conocimiento de ella para que no se busque un problema por desconocimiento, porque luego que está involucrado ya en un proceso penal es más difícil salir. Claro. De hecho, la Dirección General de Impuestos Internos es quien tiene la voz cantante, sobre todo en materia de evasión fiscal. El acápite 11 de la Ley de Lavado de Activos trajo la configuración de 35 delitos nuevos que no existían como un precedente para acusarte de lavado de activos. Y uno de esos delitos precedentes es los delitos tributarios. Sí. Cuando yo digo delitos tributarios, eso es demasiado amplio. Sí. A una persona lo pueden acusar de no haber pagado el ITEVI hace 3 meses, 4 meses. Personas y profesionales que usan comprobantes fiscales. No sé si ustedes conocen los comprobantes fiscales. Y tu secretaria o el contador comete un error y vuela un comprobante fiscal o repite otro. Errores humanos que se dan. La Dirección de Impuestos Internos tiene el derecho de fiscalizarte de manera retroactiva 3 años atrás. Y cuando viene a ver te encuentran algo, como digo yo, hasta por omisión. Y de ahí, fíjate cómo tú tienes una espada de Damocles pegada en el cuello donde te pueden someter a la justicia casi sin darte cuenta. Un delito tributario puede ser hasta evadir el pago de un impuesto, disfrazar un contrato de venta de una propiedad para pagar menos impuestos. Todos esos son delitos tributarios.
Me voy a ir, por ejemplo, a pasarte a otro sector dentro de la misma ley de lavado de activos y te digo que yo soy del entendido que esa ley pasó por la Cámara de Diputados y por el Senado de manera aérea, posiblemente sin leerla, porque es una ley tan rigurosa para el sistema económico que prácticamente los dealers de venta de vehículos no pueden a partir de julio vender un vehículo que cueste más de $15,000, no lo pueden vender en efectivo. $15,000 es el único monto que se puede manejar en efectivo. Es el tope. Hasta el tope. Es el tope. Y aquí cualquier vehículo cuesta 2 millones de pesos, 5 millones de pesos. $15,000 me parece que son cerca de 500,000 pesos. Sí, un poco más me parece. Y todo ciudadano tiene la obligación de cuando va a realizar una compra, por ejemplo, de un vehículo, que es un sector muy, muy amplio, tiene que ser mediante transferencia, mediante giro bancario, mediante cheque certificado o de una manera que quede registrado en el sistema. Otro problema que se está dando es en los registros de títulos, donde está prohibido comprar cualquier tipo de propiedad en efectivo. Sí. Solamente $1 millón de pesos una persona pudiera pagar en efectivo a alguien. Pero fuera de ahí se utiliza la misma modalidad. Ahora, ¿dónde hay muchos problemas en los registros de títulos en el país entero en este momento? Que cuando tú no le demuestras al registrador de títulos cómo tú compraste el inmueble, y tú lo vas a demostrar, yo lo pagué mediante cheque 1624 de fecha tal, yo lo pagué mediante cheque 1842 fecha tal, pero anexarle la fotocopia del cheque y el estado del banco de que fue transparentado. Inmediatamente tú no logres hacerlo así, el traspaso no procede porque es violatorio a la ley de lavado de activos. De ahí que conozco muchos casos, la gente no han tenido acceso, por ejemplo, a quejarse y es una ley que ya está implementada. Sí. Doctor, en el caso de las financieras, vamos a aterrizar un poco, ¿verdad? Donde ese dinero que tú tienes ahorrado, que tú vas y se lo llevas a esta entidad, ¿verdad? ¿Cuál es el truco mayor que usan las financieras para atrapar a una parte de la población? En la mayoría de fraudes financieros ahí prima la confianza. Es un factor determinante y es cuando el afectado siempre cree en ese ejecutivo, en esa persona porque lo conoce. Se queda entre familias muchas veces, ¿verdad? Exacto. De hecho, hay muchos casos, por ejemplo, donde las personas no se atreven a querellarse hasta por el vínculo de familiaridad, porque quien lo estafó es cuñado de su hermana, o sea, situaciones así familiares que dificultan el caso. Hay un caso, por ejemplo, el de la financiera Corporación de Créditos Rona, funcionaba en la San Martín. Actualmente hay presos los 3 principales directivos, que son hermanos. Pero hay mucha gente que no se ha querido querellar porque a través de esos 3 hermanos hay vínculos familiares de toda índole. O uno de los presos es padrino de un afectado, o es el tío. De ahí que habiendo aproximadamente cerca de 100 personas estafadas, solamente 23 personas se han decidido a querellarse. Solo 23. Y ahí han habido diferentes tipos de fraude. Por ejemplo, ahí hubieron 158 millones de pesos en préstamos fraudulentos que se le imputaron a diferentes personas que no lo solicitaron ni lo recibieron. Pero estaban en el negocio de manera voluntaria. Hay personas que eran vinculadas por alguna razón. Hay personas que hasta posiblemente fueron a solicitar un trabajo y ahí te enganchaban un préstamo. Hay personas que solicitaron un préstamo, llenaron toda la documentación y le dijeron que no fue aprobado por X razón, pero realmente se lo desembolsaron. Entonces, si hay 158 millones de pesos en préstamos fraudulentos,
deberían haber habido por lo menos 60 querellantes. Sí. Entonces, ahí es cuando te digo que esa vinculación y esa confianza que se le tenía a esos directivos ha impedido que gente se quiera querellar. Hay 32 millones de pesos que fueron captados a través de certificados financieros que no fueron reportados a la Superintendencia de Bancos. Y todo eso está en informe de auditoría y informe de la Superintendencia de Bancos, pero esos querellantes no aparecen. Pero la base legal de las financieras es fuerte. Existe, por ejemplo, ¿quién supervisa las financieras? Era la ley 183-02. Entró en vigencia en el año 2002. Es la ley monetaria y financiera. Esa es la base legal. Yo te puedo decir que los ejemplos dan la muestra de que es una ley vulnerable. Es una ley débil, es una ley que necesita de profundas modificaciones. Esa ley entró en el 2002 en vigencia y recuérdate que comenzando con el fraude Banintel fue en el 2003, un fraude que será inolvidable para la economía dominicana. Pero ahí mismo le siguió Bancrédito, le siguió el Banco Mercantil, le siguieron diferentes bancos comerciales, sin mencionar algunos pequeños. En el 2014... A finales de 2014 explota, por ejemplo, el fraude en el Banco Peravia y es con esa ley monetaria y financiera. En el Banco Peravia habían delitos de toda índole. Habían tantos delitos ahí que ese expediente tiene 25,000 pruebas y todas fueron validadas por el juez que conoció la audiencia preliminar. Otro fraude... Ahora mismo han colapsado. Yo estoy involucrado, por ejemplo, en 10 fraudes financieros actualmente, que son evaluados en cerca de 7,000 millones de pesos que han sido defraudados al público, incluido a muchos extranjeros. Es una cantidad significativa y es con esa regulación legal de la ley monetaria y financiera. De ahí que ojalá que nuestros senadores y nuestros diputados se interesen en profundizar en esa ley y en reforzar los sistemas de supervisión. Sí. Y aparte del sistema de supervisión, las sanciones penales para que otros no cometan ese delito. Sí, licenciado, a propósito de esto, en materia penal y de cara al 2018, ¿cuáles son los más grandes retos en materia de justicia que tenemos en República Dominicana? La justicia dominicana tiene grandes retos. Por ejemplo, yo soy también presidente del Observatorio del Sistema de Justicia Dominicano. Es una entidad, una ONG que vela porque muchas cosas también funcionen adecuadamente. Y la justicia dominicana, entre los retos que tiene, yo le voy a agregar el que por fin el Código Penal dominicano, que ha estado a la deriva por un largo tiempo, logre por fin entrar en vigencia. El tema del aborto, por ejemplo, tiene el Código Penal a la deriva. El Código Penal del que nosotros nos regimos tiene al día de hoy cerca de 200 años, cuando esto era todavía una selva. Claro. Es un código que todo el mundo sabe que viene inclusive del sistema francés. Eso te lo puedo mencionar como uno de los retos, pero también hay expedientes que la justicia dominicana debe darle una salida satisfactoria de acuerdo a la ley. Inclusive ni siquiera de acuerdo a lo que la gente quiera, sino adecuado a la ley. Por ejemplo, tú tienes ahí un caso que llamó mucho la atención, el caso del abogado Junior Ramírez. La justicia dominicana hasta hoy día ha hecho su papel, ha hecho su trabajo. Tiene un reto con darle una satisfacción no solamente a la familia, sino a la sociedad, de que ese caso no se repita en República Dominicana. Tú tienes ahí ese caso Odebrecht. Sí. El caso Odebrecht hasta ahora ha quedado dilucidado como un expediente también muy flojo en materia penal. Nosotros inclusive consideramos que frente al Código Procesal Penal que tenemos, el caso Odebrecht no tiene asidero
y es un caso natimuerto frente a ese código. Ese código es muy riguroso con el sistema de la prueba y es un gran reto que tiene la justicia dominicana. De ahí que el resultado que ha tenido ese expediente lo ha aportado el propio Código Procesal Penal ante la falta de pruebas más allá de toda duda razonable. Yo que me mantengo en el ejercicio del derecho penal, un delito yo tengo que hacer un esfuerzo por probarlo 3 veces, 4 veces, más allá de toda duda razonable. No basta con que yo tenga una sola prueba, porque esa prueba a mí como querellante me mantiene a veces hasta asustado, pero yo tengo que probar y probar de que esa persona cometió ese delito. Y otros grandes casos que no me llegan a la mente. Aquí también en materia económica, bancaria y financiera tenemos muchas debilidades con la propia ley que rige las cooperativas. Sí. El sistema cooperativo dominicano ha ido en un auge vertiginoso, muy grande, maneja muchos recursos, mucho dinero, ha sido una bendición para muchos pueblos, pero la ley que rige el IDECOP, viejísima, es Sí. una ley 64. que tiene 64 años que entró en vigencia. Cuando uno menciona 64 años, ni siquiera las computadoras existían. Y de ahí que es una ley súper obsoleta. ¿Es posible el lavado de activos a través de las cooperativas? ¿Se estaría dando eso? Necesaria y obligatoriamente se da el lavado de activos porque tú podías hasta hace poco depositar cualquier cantidad de dinero y eso no estaba siendo regulado por nadie. Y como las cooperativas las regula el IDECOP y no era una obligación el transparentar el lavado de activos ahí, prácticamente el dinero te lo bendecían, no importaba la procedencia. De ahí que cuando la nueva ley de lavado de activos estaba en discusión, que duró poco en discusión, uno de los problemas que ella ocasionó fue que las cooperativas iban a ser supervisadas en materia de lavado de activos por la Superintendencia de Bancos. Eso trajo muchos problemas y se logró que la supervisara el IDECOP en materia de lavado de activos. Yo te puedo decir que posiblemente en el Cibao, sobre todo de donde es originaria la doctora, Sí. hay cooperativas tan sólidas y tan fuertes que superan a 5 bancos de ahorro y crédito en la capital. Sí. O sea, conozco cooperativas que, sin decirte el nombre, se originaron en San José de las Matas y se han diseminado y son cooperativas más fuertes que 3 bancos que hay en la Abraham Lincoln de ahorro y crédito. Doctor, en este año muchos jueces fueron sancionados, fueron incluso destituidos algunos, y entonces hay un temor en los jueces y hay un reclamo de que le dejen actuar de manera independiente para poder tener una justicia realmente verdadera. Yo te puedo decir que, por un lado, me sumo al reclamo de algunos jueces y de esos jueces que exigen independencia de justicia, pero también te puedo decir que la Inspectoría del Poder Judicial está haciendo su trabajo y está haciendo un buen trabajo. Cuando tú te enteras de que se suspendió un juez en San Pedro de Macorís, otro en Samaná, otro en Santiago Rodríguez y en San Francisco de Macorís, es porque se está haciendo el trabajo. Es innegable que la mayoría de los jueces, posiblemente el 99%, sean personas que gozan del aprecio y de la honestidad de sus comunidades, pero son humanos, Sí. son permeables, pueden cometer errores como lo han hecho. Hay jueces también que hay abogados que lo han engañado. Hay abogados que le suministran una documentación falsa, errónea, imprecisa. Como el caso Quirinito. Y lo pueden inducir a error. Como el caso Quirinito, ¿verdad? En el caso Quirinito, por ejemplo, en principio yo siempre pensé que esos jueces habían sido inducidos a error. Sí. Luego que me enteré de algunas situaciones ya más privadas de la investigación,
decidí inclusive casi ni opinar del tema y lo único que dije fue que dudaba de que esos magistrados salieran ilesos de esa investigación, Bueno, porque la investigación iba a arrojar otro tipo de resultado que no era el que la población dominicana conoce a ciencia cierta. La población dominicana espera que se haga justicia y que los casos sean transparentados, pero ahí hay otra realidad que las autoridades no han revelado todavía. bueno, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos esta pincelada, sobre todo de un tema tan importante como es lo financiero, lo económico y relacionado con lo penal. Estaremos con usted en los próximos días. Gracias por Y que acompañarnos. pase feliz resto de la fiesta, este fin de semana largo, y que el próximo martes estemos de nuevo en combate. Gracias, doctor. Amén, igual a ustedes. Éxitos, gracias. Bueno, Karina, entonces inmediatamente vamos a meteorología. Sí, vamos a Sí, meteorología. tenemos el informe del tiempo, estamos dándole seguimiento, sobre todo por estas lluvias Así es. que han estado ocurriendo en distintos puntos del país. Adelante, meteorología. Muy buenos días, Karina, muy buenos días, José, muy buenos días a todos los televidentes. Pues las condiciones de lluvia se mantienen en el día de hoy sobre la República Dominicana. Esto es producto de una débil vaguada la cual se localiza sobre el país. La misma mantiene un ingreso de humedad hacia territorio dominicano que estará generando lluvias dispersas que podrían ser moderadas localmente hacia lo que es el Cibao Central, la parte norte del país, el este y algunas localidades del Gran Santo Domingo. Ya para mañana sábado pues estará ingresando una masa de aire con menor contenido de humedad, así que se espera una mejoría. Las lluvias que se puedan presentar serían lluvias de tipo chubascos hacia las regiones noroeste, norte y la cordillera central. Para el domingo, pues se espera que se generen algunas lluvias. Serán estas lluvias generalmente de características débiles hacia el Gran Santo Domingo, la parte este, noreste y algunas localidades del centro del país. Así que ya lo saben, en cuanto a las lluvias para el día de hoy, un mejoramiento para el día de mañana sábado y para el día 31, pues se esperan algunas lluvias que serán generalmente de características débiles. En cuanto a las temperaturas, pues las mismas se mantendrán bastante agradables, los termómetros de mínimas rondando entre los 22 a 24 grados Celsius en la línea costera, ya al interior del país un poquito más bajas y mucho más frescas en zonas de montañas. Y esto es todo en cuanto al tiempo, desde la Oficina Nacional de Meteorología, en un servicio especial para Despierta RD, Emanuel Álvarez les informó. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.